era esclava de Sara. Y dentro de este contexto sociocultural, el sistema de esclavitud, al igual que en otros tiempos, pues era simplemente una herramienta al servicio de los amos de dichos esclavos. En el caso de Abraham dice que cuando él logró vencer a los reyes que se habían llevado a Lot, lo hizo con 318 nacidos en su casa. Ahora bien, Sara tenía una esclava llamada Agar, y cuando vio que se prolongaba el proceso para el cumplimiento de la promesa, se desesperó y le da una sugerencia a su esposo, que se acerque a la esclava, que tenga relaciones con esta, y entonces el hijo que la esclava daría a luz le pertenecía a la esclava biológicamente, pero a Sara legalmente. Llega el momento, Abraham se acerca a la esclava, ella sale embarazada, y cuando sale embarazada, entonces empieza a menospreciar a su señora. Empieza a menospreciar a su señora. Su señor entonces empieza a oprimirla y ella sale corriendo de la casa. Esa es la primera vez, según el capítulo 16, que esta mujer abandona la casa. Subraya esa palabra, abandono. Ella abandonó la casa. Más un ángel le encuentra en el camino y le hace regresar, haciéndole entender que el muchacho que lleva en el vientre, aunque no era el hijo de la promesa, por simplemente ser hijo de Abraham, también sería alcanzado por una ráfaga de bendición, sería multiplicado, se convertiría en una nación poderosa, etc. Tal como obviamente sucedió. Así que capítulo 16, la primera vez que Agar, bajo la lucha con el sentido de abandono, decide correr. Avanza el tiempo, da a luz, y después que da a luz, entonces el muchacho crece, pero ya dentro de un tiempo se cumple la promesa y también Sara da a luz a Isaac, crece, oiga bien esto, Isaac, y ahora el hijo de Agar, que es mayor, Ismael, molesta al hijo de Sara. Y Sara entonces construye un consejo, se lo transmite a Abraham y le dice: quiero que los saques de la casa y los despidas. Fíjate bien esto. Él está preocupado por su corazón paternal, pero Dios le habla y le dice: sí, hazlo, evitando algunos conflictos que hoy nosotros estamos viendo en el plano de la política internacional. Ahora bien, él le pone un poco de agua en un odre y un poco de pan en las manos a Agar y los despide, y ellos se van al desierto. Pero se les acaba el agua del odre. Oído, se les acaba el agua del odre y se les acaba el pan. Cuando sucede esto, que se les acaba el agua del odre y se les acaba el pan, entonces Agar, dice la historia, dice el cronista, toma a Ismael y lo lleva debajo de un árbol y dice: para yo no ver cuando él muera, y lo abandona. Entonces, aquí estamos observando el patrón psicológico en la cabeza de esta mujer. Número uno, abandona su casa, obviamente, aunque era una esclava, pero abandona la casa a la que pertenecía como esclava en el capítulo 16 cuando sale embarazada. Escuche bien esto. Luego en el capítulo 21, ante la manifestación de la crisis, cuando se acaba el pan y cuando se acaba el agua del odre, la primera respuesta que ella da es abandono, porque el abandono se había convertido en esa distorsión cognitiva en su cabeza, y ante la manifestación de cualquier crisis, lo primero que ella hacía era abandonar. Así que en el capítulo 16 abandona. En el capítulo 21, ante la manifestación de la crisis, abandona. Toda madre que me esté escuchando, y hasta los padres, saben que una madre de verdad en ese momento hubiese muerto o hubiese tomado la decisión de morir con su hijo en los brazos y no lo abandona. Mas ella se distanció de él para no ver cuando muera. Así que esta mujer
tenía el síndrome de estar, o sea, de ante la manifestación de una crisis, sucumbir, rendirse ante el sentido de abandono. Pero ¿de dónde viene? ¿De dónde viene esa distorsión en la cabeza de Agar? Viene de la idea de que ella nunca había tenido nada propio. Porque dentro de este contexto sociocultural, todo lo que producía un esclavo le pertenecía a su señor, no al esclavo. Por eso es que Sara apela a ese elemento legal y entonces le dice a Abraham, llégate a ella, el hijo que ella va a producir es de ella biológicamente, obviamente, pero será mío legalmente, porque todo lo que producía un esclavo, aún fuese un hijo, le pertenecía a su señor, no al esclavo. Así que el esclavo, a causa de la esclavitud psicológica, emocional, física y hasta espiritual, perdía algo llamado el sentido de preservación de las cosas, a causa de la esclavitud constante. Es como en el caso de las gallinas gringas, esas gallinas o esos pollos que venden en las granjas que nosotros consumimos a diario, a causa de la multiplicación o a causa de cómo se reproducen de forma un tanto artificial, sé que usted entiende ese término, han perdido la capacidad de echarse, como decimos en el campo, y provocar que los huevos saquen. O sea, a diferencia de las gallinas criollas, eso mismo le pasa o le pasaba en aquel entonces a los esclavos. A causa de la esclavitud, como todo lo que producían no les pertenecía a ellos, ni siquiera un hijo, perdían el sentido de preservación de las cosas porque nunca habían tenido nada. Y Agar nunca había tenido nada. Por lo tanto, cuando el niño llora, se activa ese sentido de abandono porque nunca fue de ella legalmente, y psicológicamente hablando, emocionalmente hablando, ella estaba predispuesta para abandonar todo lo que cayera en sus manos. Ahora, siempre he dicho que en el arte de la predicación hay tres elementos básicos: observación, análisis interpretativo y aplicación contemporánea. Lo importante aquí, la información es importante, pero lo más importante aquí es la aplicación que podemos darle a esto que hemos analizado y que hemos observado interpretativamente hablando. Al igual que Agar, nosotros a veces, como resultado de la tanta esclavitud que hemos experimentado en nuestras vidas, estamos luchando con un sentido de abandono muy elevado. Y ante la manifestación de cualquier crisis, cuando estamos emprendiendo algo en el campo personal, entiéndase en lo laboral, en el mundo del emprendimiento, entiéndase en el campo educativo, de repente decido levantarme, estudiar una carrera específica, pero estoy luchando con una serie de elementos que no son ficticios, que son reales, que me dicen que yo no lo voy a lograr, pero no entiendo que aunque esos elementos estén ahí, son reales y no podemos ignorarlo. Ante la manifestación del sentido de abandono debe prevalecer el sentido de preservación, que te dice que sostengas lo que ha salido de tu vientre intelectual, lo que ha salido de tu vientre emocional, lo que ha salido de tu vientre físico, puede ser un hijo, lo que ha salido de tu vientre espiritual, puede ser un ministerio, pueden ser ideas, etcétera. Que lo sostengas con tus manos y que Dios hará de eso algo grande. Que no permitas que las circunstancias del momento, las que se están manifestando y que son reales, que como dije la vez pasada, la fe no ignora la realidad, pero tampoco sucumbe ante ella, no se rinde ante ella. De esa manera que entiendas que lo que Dios ha dicho de ti se va a cumplir. Así que esta mujer que en el capítulo 16 ante la manifestación de la crisis abandona, esta mujer que ante la manifestación de la crisis en el capítulo 19 abandona, esta mujer que ante la manifestación del sentido de abandono se rinde y suelta todo, entonces recibe una palabra. Dice la historia, el cronista en la historia, que ella recibe una palabra de parte de Dios.
Porque Dios escuchó la voz del muchacho. No vamos a profundizar mucho al respecto, porque quiero enfocarme en esa distorsión mental que tenía ella, con la que nosotros a veces, tú que me estás escuchando a través de la frecuencia, y yo a veces queremos soltarlo todo, porque estamos sucumbiendo ante la manifestación del sentido de abandono. Y dice que Dios le abrió los ojos y vio una fuente. Ok, supongamos que alguna condición física nubló su mente, bloqueó su capacidad de observar, de mirar, y ella no vio la fuente, y que era una fuente física. Pero podríamos también nosotros, de forma por lo menos especulativa, decir que esa fuente no estaba ahí y que Dios la literalizó, que Dios la hizo desde el mundo invisible hasta este. Oiga bien eso. Pero el punto es que dice que Dios le abrió los ojos. Y el ser humano tiene 4 tipos de ojos. Oiga bien esto. Tiene 2 ojos físicos que forman parte de los sentidos en el mundo sensorial, y tiene ojos espirituales, llamados por Pablo entendimiento. Y por eso dice a los Efesios en el capítulo 1, verso 18, yo estoy orando para que Dios les abra a ustedes los ojos del entendimiento y puedan comprender, etcétera, etcétera. Es decir, que así como en esta realidad sensorial yo tengo 2 ojos físicos, también en paralelo, en el otro plano, el plano invisible, tengo ojos espirituales llamados entendimiento. Y yo me atrevo a creer que los ojos que Dios le abrió a esa mujer no fue solamente los ojos físicos, sino también los ojos espirituales, los ojos del entendimiento. Dios le transformó la mente. Una cosa es la mente y otra cosa es el cerebro. ¿Sí? Son 2 cosas totalmente distintas. La mente es un campo de energía. Oiga bien esto. Que está formado por estructuras de pensamientos. Y pensamientos que están formados a su vez por información o palabras. Entonces la información construye pensamientos. Los pensamientos determinan una estructura mental. Por eso en griego se habla de metanoia, que es cambio de mente, y en hebreo de teshuvah, que es lo mismo, cambio de mente, como si fuese ponerse una prótesis o como si fuese quitarse un par de zapatos y ponerse otros. ¿Ven? Porque la mente sí puede ser cambiada por otra, pero el cerebro no. O sea, de manera, salvo que exista la posibilidad mañana, no sé si la hay hoy, de que se pueda hacer un trasplante de cerebro. Pero no es posible cambiar un cerebro por otro, pero sí la mente. Así que usted tiene que entender que existe una gran diferencia entre mente y cerebro. Mente es un campo de energía formado por estructuras de pensamientos que a su vez están formados por información. Así que la información que había dado paso a la estructura de pensamiento de esa mujer, que a su vez construía su mente o mentalidad, es esa información la que le hace proceder de cierta manera, porque las acciones y las palabras son la medida de la salud de la mente y el corazón. Una persona actúa y habla conforme piensa, es lo que establece la Biblia. Así que toda la estructura mental de esa mujer fue formada por años de esclavitud. Cuando ella pensaba en producir, ese sistema se le caía, porque ella nunca se visualizaba como una libre. Cuando ella pensaba en producir, ella entonces lo que venía a su mente es: ¿y para qué voy yo a producir? Si aún los hijos de mi vientre serán para mi señora, nada es mío. Así que la esclavitud prolongada le robó a esa mujer el sentido de preservación, el sentido de crecimiento, el sentido de sostener las cosas en sus manos, como Dios le dijo: agarra el muchacho. Y Dios tiene que abrirle los ojos del entendimiento. En el caso de Eliseo y Giezi, ejemplo, Giezi estaba turbado por los carros del ejército enemigo que habían rodeado la ciudad, pero Eliseo le dice a Dios: Señor,
ábrele los ojos a este para que vea que son más los que están con nosotros que los que están en contra. ¿Cuáles ojos? Porque hacia el mundo sensorial o hacia el plano sensorial, 4 ojos estaban abiertos, los de Eliseo y los de Giezi. Los árboles que veía Eliseo, los veía Giezi. Las rocas que veía Eliseo, las veía Giezi. Pero hay un plano, lo voy a repetir, pero hay un plano hacia el cual solo 2 ojos estaban abiertos, y es el plano invisible, y eran los ojos del entendimiento de Eliseo, porque tenía sus pensamientos calibrados por la información que viene del cielo, por la información que sale de la boca de Dios, que te hace entender todas las realidades, las del mundo invisible y las del mundo físico, y te hace entender que Él te diseñó para cosas grandes. ¿Cuál es el secreto para yo romper con el sentido de abandono, para poder vencer la lucha con el sentido de abandono y no sucumbir ante él? ¿Cuál es el secreto? Sencillo, el secreto es yo reconocer cuáles son los espacios internos de mi alma donde yo manejo modelos de esclavitud, donde todavía yo soy esclavo, porque en el proceso de formación de mi mente a través de estructuras de pensamientos, desde que estoy en el vientre de mi madre, estoy recibiendo información distorsionada dentro del contexto cultural familiar en el que me he formado, y esas informaciones luego me fui exponiendo a ellas también a medida que fui creciendo en mi casa. Las informaciones que escuché hablar a mi papá, que es un buen hombre, pero también venía con su esclavitud, a mi mamá. A eso es que nosotros los evangélicos le llamamos maldición generacional, que son esos patrones que se van transmitiendo de una generación a otra, esas palabras que construyeron una esfera de lo poco. Porque permítame decir algo, permítame decir esto: según la neurolingüística, tus pensamientos calibran lo que tú hablas, pero al paso que tú hablas, es decir, lo que tú hablas termina construyendo también más pensamiento. Lo voy a resumir. Lo voy a resumir. De manera tal que si yo menciono la palabra carro, automáticamente en mi mente se descarga una imagen conforme a lo que yo conozco que es un carro, que tengo ya una idea preconcebida. Así que cuando una persona, tú le preguntas, ¿cómo vas? Y la persona dice, voy avanzando poco a poco. La palabra poco, ¿qué es? Poco. Y aunque el proceso debe ser progresivo, suena más fructífero si tú dices, voy avanzando paso a paso. Porque cuando dices poco a poco, se construye una imagen de escasez en tu mente. Y tú que vienes de ambiente de escasez, pues entonces esa imagen cobra fuerza. Pero si dices paso a paso, tienes que imaginarte a una persona caminando, a un hombre caminando, a una mujer caminando. Tienes que imaginarte a ti caminando. Así que lo primero que Dios rompió fue el esquema de esclavitud de esa mujer cuando le dijo, yo voy a hacer de él una nación grande. ¿De qué le habló? De abundancia. Oiga bien eso. Pero en el caso de Abraham es lo mismo. Era una imagen de escasez lo que tenía en su mente, por cuanto nunca había podido su esposa concebir y él engendrar. Esa imagen de escasez Dios la rompe cuando le dice, y haré de ti una nación grande. Cuando lo llamó, le habló de cosas grandes, aunque se desarrollarían gradualmente, como todo en la vida, que debemos entender eso. Pero es poderoso. Y cuando le habló de las estrellas de los cielos o la arena del mar, le está hablando de cantidad, de mucho, para romper la imagen de escasez que lo esclavizaba. Entonces, lo primero que Dios hace cuando quiere hacer algo en la vida de una persona es que rompe su mentalidad escasa. No le cambia el cerebro, pero sí le cambia, escuche bien esto, le cambia la mente, metanoia, teshuvá. ¿Cómo? A través de algo llamado neuroplasticidad, que es reemplazar una información por otra en tus redes neuronales, que están distribuidas en todo tu cuerpo, no solo en el primer cerebro aquí arriba. Así que lo primero que Dios hace es que rompe y te construye una mente nueva, te cambia una mente por otra. ¿Y cómo lo hace? A través de sus dichos, a través de su palabra.
Así que